Shalom, bendiciones, el Eterno les bendiga poderosamente. Soy Jaime Rivera. El propósito de este audio corto es para hablar un poquito acerca de Shabbat y algunas cositas muy importantes de entender sobre Shabbat. Primero, empecemos. ¿Qué es el Shabbat? Bueno, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, que dice: y fue en el sexto día que Elohim terminó sus obras que había hecho, y reposó en el séptimo día de todas sus obras que había hecho. Por tanto, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que Dios había creado para que existieran. Bueno, individualmente, en cualquier lugar que encontremos la palabra el día de reposo, Shabbat, este es el fundamento, que es: el Eterno terminó la creación en 6 días y el séptimo día Elohim, Dios, lo separó y lo santificó para entronarse en ese día. Esa es la existencia del Shabbat. En cualquier contexto que se cite, esta es la parte fundamental. Lo que yo personalmente utilizo, la ley de precedencia. En el primer lugar que se dio cualquier expresión o cualquier tema, el contexto es en la primera vez que se dio, ley de precedencia. Al no utilizar la ley de precedencia, cometemos muchos errores, los cuales nos han llevado a mucha distorsión en cuanto a la definición de ciertas cosas, y hemos terminado haciendo nuevas doctrinas, cuando las doctrinas que nosotros debemos de seguir es lo que está escrito desde el principio. Baruch Hashem. Entonces miramos aquí que fue terminado el sexto día. El Eterno terminó su obra en el sexto día, y hizo todas las cosas y reposó en el séptimo día de todo lo que él había hecho. Entonces, después de que ya hizo todo, él bendijo el séptimo día. Es decir, se declararon bendiciones para ese séptimo día. El Eterno lo separó ese día y lo santificó, porque en él pues él reposa de todas sus obras, y no porque se haya cansado, sino porque la palabra reposo es parar o terminar la obra. Y una vez que fue terminada la obra, él descansó y separó por el resto del tiempo ese día glorioso. Cuando nosotros guardamos Shabbat, que es la manera correcta de mencionarlo, Shabbat, lo que nosotros se nos ha traducido como sábado o día de reposo. El Shabbat es el único día de la semana que tiene nombre, y es uno de los 10 mandamientos, y es el cuarto mandamiento, el cual en los movimientos cristianos que hemos crecido, no se nos ha marcado la importancia de este maravilloso día. Pero bueno, vamos a mirar qué es lo que dice la escritura. Éxodo capítulo 20, verso 4, que dice: recuerda el día de reposo para que lo santifiques. Este es el único mandamiento que dice recuerda. Con ese simple hecho de que usa la palabra recordar, eso nos trae a memoria primeramente que ya existía, y en segundo lugar que tiene una relevancia que no debemos de olvidar. Recuerda el día de reposo para que lo santifiques. Trabajarás 6 días para hacer toda la obra. 6 días de trabajo, y esto no tiene nada que ver con que yo empiezo a trabajar el domingo, y el día que caiga el día de reposo empiezo a trabajar el lunes, empiezo a trabajar el martes, y el día que caiga el séptimo día ese día de reposo. No, y no estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero cuando el Eterno da una orden, el séptimo día es el séptimo día, y no podemos nosotros cambiarlo.
al cambiarlo, nosotros estuviéramos cambiando un mandamiento que fue escrito con el mismo dedo del Eterno. Y eso es algo que ha sucedido por mucho tiempo. Entonces, trabajarás 6 días para hacer toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Yahweh, tu Elohim, tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que vive en tus ciudades. Porque Yahweh hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos, en 6 días, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Elohim, Dios, el séptimo día y lo santificó. Una vez más miramos la importancia de este día, que fue santificado, o sea, fue preparado especialmente para nosotros. Pero miramos que el Eterno se preocupa. Dice que no debe trabajar ni el animal, ni siquiera debe trabajar nuestros siervos, si así les tuviéramos. Entonces, lo cual nos deja claros que debemos obedecer. Ese día se detiene todo. Nos detenemos, nos deleitamos, recargamos nuestras fuerzas. Debemos mirar la semana como una escalera del 1 al 7, donde contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de actividad y de opresión de este sistema. Y el número 7 es Shabbat. Descansamos en Shabbat. En Shabbat se abren las puertas de bendición. En Shabbat hay sanidades. En Shabbat hay muchas cosas que ahorita vamos a mirar. Hay Shabbats semanales y hay Shabbats anuales. Por ejemplo, los Shabbats de cada fiesta se conocen como Shabbatot, y hay una orden de que debemos de guardarlos. Ahorita vamos a mirar unas bendiciones sobre el Shabbat. Entonces, una de las bendiciones de Shabbat, y esto es algo que a mí el Eterno personalmente me abrió el entendimiento al respecto, y hay varias bendiciones, pero yo voy a recalcar, por ahora, dos bendiciones. Bueno, voy a empezar con Isaías 58, verso 13, dice: si a causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, consagrado a Yahweh, glorioso, y lo honras, no procediendo según tus caminos, ni haciendo en él lo que te place, ni hablando por hablar, o hablando de tus propios asuntos. Entonces pondrás tu confianza en Yahweh. Es decir, cuando tú obedeces el Shabbat, le llamamos una delicia, nos deleitamos en él. Entonces, estamos poniendo a Yahweh primeramente. Si nosotros dejamos de hacer lo que a nosotros nos place, lo que nosotros querramos en el día del Shabbat, y obedecemos al Eterno y dejamos de argumentar en contra de lo que el Eterno mismo ha establecido, y si nosotros decimos que el Shabbat no está vigente, entonces nosotros estamos levantándonos en contra de lo que el Eterno estableció. Y si Yeshua vino a cambiar el Shabbat, entonces déjenme les digo que es un falso Mesías, porque solamente los falsos Mesías, los falsos apóstoles, los falsos profetas son los que vienen a cambiar lo que el Eterno ha establecido desde el principio. Entonces nosotros debemos de deleitarnos en este Shabbat. Entonces pondrás tu confianza en Yahweh. Pondrás tu confianza en Yahweh, y yo te haré cabalgar sobre la fortaleza de la tierra, y te daré a comer de la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Es decir, esta es la firma de Yahweh, porque la boca de Yahweh habló.
Entonces, cuando nosotros guardamos el Shabbat y paramos de hacer lo que a nosotros nos place, porque eso es lo que se trata de Shabbat, dejar de hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos hacer, y hacer lo que el Eterno dice. Parar de nuestros afanes. Entonces, cuando nosotros obedecemos el Shabbat, nosotros le estamos mostrando a Yahweh, el Padre Eterno, que dependemos de Él. Entonces, y nosotros mismos estamos actuando en obediencia. Nosotros mismos estamos desatando las bendiciones. Entonces, debemos de obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Y una de las bendiciones más grandes es que Él ha prometido que si nosotros paramos de hacer eso, Él nos va a suplir todas nuestras necesidades. Y entonces sucederá que si nosotros le llamamos una delicia, Él abrirá las ventanas de los cielos y nos va a bendecir. Y nosotros estamos declarando que confiamos en Él. Y tendremos muchas bendiciones. Y tendremos el respaldo del Eterno en cualquier lugar que nosotros vayamos a hablar de su palabra. Porque nosotros no podemos predicar si nosotros no obedecemos. Muchas veces se nos ha dicho que vamos a tener un nombre nuevo y todo eso. Y déjeme le digo que sí y no, sí y no, sí y no. Bueno, escuche primero lo que tenemos que leer y ahorita vamos a llegar a ese punto perfecto, ese punto hermoso, que es el que yo quiero llegar, que esta es parte de lo que el Eterno me ha encomendado. Bueno, dice Isaías 56, verso 1 hasta el 8. Vamos a leer pausadamente. Así dice Yahweh: preserven el derecho y practiquen la justicia. Cuando nosotros hablamos de la justicia, practiquen la justicia, el Eterno está diciendo, practiquen la Torah, pongan por obra la Torah. Dice, porque mi salvación o mi Yeshua está próxima, porque mi salvación está próxima a llegar y mi justicia está por ser manifestada. Bueno, lo que está diciendo ahí, la justicia es la Torah y la salvación es Yeshua. Entonces lo que está diciendo, practiquen o pongan por obra los mandamientos de Yahweh, la Torah, porque Yeshua está por manifestarse. Porque Yeshua está próximo a llegar y mi Torah está por ser manifestada. Nosotros como cristianos hemos crecido sin Torah. Entonces, nosotros como seguidores de Yeshua, de Jesús, necesitamos regresar a la Torah. Entonces lo que está diciendo que Yeshua está por manifestarse y la Torah por manifestarse, por darse a conocer. Porque una vez que nosotros llegamos a los mandamientos del Eterno, es porque el Eterno lo ha revelado. A todo aquel que ha dicho o ha escuchado alguna vez que somos cristianos gentiles, a ellos se les está llamando a dejar de ser gentiles. Y no podemos dejar de ser gentiles si nosotros seguimos en desobediencia. Nosotros éramos gentiles, ahora somos injertados al olivo verde. Dice el verso 2, dichoso el hombre que haga esto y el hijo del hombre que se esfuerce en ello, que observe también el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo, y guarde sus manos para no hacer mal. Será feliz o verdaderamente recibirá la bendición del Eterno aquel que haga estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que obedezca el día de reposo y guarde sus manos para no hacer mal. Es decir, que haga la justicia del Eterno, que ponga en práctica la obra del Eterno. No diga el extranjero, la palabra extranjero es la misma palabra que hemos escuchado, gentil. No diga el extranjero que siga Yahweh. Yahweh ciertamente me ha separado de su pueblo. El extranjero no diga yo soy alguien separado de su pueblo. No diga eso. Ni diga el eunuco soy un árbol seco. Es decir, que el eunuco que no puede tener descendencia no diga yo soy un árbol seco. Porque así dice Yahweh a los eunucos que guardan mis días de reposo, que
prefieran lo que me es grato y se mantengan firmes en mi pacto. En mi pacto. Se le da primeramente una bienaventuranza al hombre, a toda persona que guarde el Shabbat, y a los eunucos que guarden sus Shabbats, porque algo tenemos que entender, que no es un Shabbat ni de los judíos, ni es un Shabbat de los gentiles, es un Shabbat de el Eterno. Esto no tiene que ver con el mandamiento de hombre. Porque así dice Yahweh a los eunucos que guarden mis días de reposo, que prefieran lo que me es grato y se mantengan firmes en mi pacto. Lo que se debe respetar es lo que el Eterno ha establecido, nos guste o no. Eso es lo que tenemos que obedecer y tenemos que estar dentro de su pacto. Dice el verso 5: yo les daré un lugar en mi casa, en mis muros, y un mejor nombre que el de hijos e hijas, y les pondré un nombre eterno, infinito. Esto es lo que nosotros conocemos como el nombre nuevo. Nos dará un nombre nuevo. Primeramente, a los extranjeros que guarden su Shabbat, y a los eunucos que guarden sus Shabbats. Es decir, tenemos primero en singular y luego en plural. Shabbat semanal, Shabbats o Shabbatots, días de reposo festivos. Entonces, el que guarde los días de reposo semanales y guarde las fiestas, a esos serán los que recibirán el nombre nuevo, y que estén siempre y cuando dentro del pacto. Un gentil es alguien que no está en el pacto. Una vez que estás dentro del pacto, ya no eres gentil, eres israelita. También a los extranjeros que se adhieran a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que observen el día de reposo para no profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto. Yo les traeré a mi monte santo y les haré regocijarse en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así dice Yahweh Dios, el que reúne a los dispersos de Israel. Reuniré juntamente aún a los que ya han sido reunidos. Entonces esto es algo interesante. Si nosotros no guardamos el día de reposo, no tendremos un nombre nuevo y no seremos recogidos de entre las naciones. Pero usted me dirá, no, pues en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, dice que tendremos una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Bueno, le tengo una noticia, que Apocalipsis capítulo 2, verso 17 dice: el que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las congregaciones, a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido, y le entregaré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino solamente el que la recibe. Bueno, déjeme le digo que esa piedrecita blanca que está prometida a los que vencieren. Y esa piedrecita blanca es lo que está diciendo Isaías capítulo 56, verso 5. Que todo aquel que guarde el día de reposo y que esté dentro de los pactos recibirá un nombre nuevo mejor que el de hijo e hija. Entonces, lo que está diciendo Apocalipsis solamente está haciendo esa cita. Al vencedor. ¿Cuál? Al que en medio de cualquier circunstancia guarde el Shabbat y sus Shabbats, las fiestas y los días de reposo semanales. Ese es el que recibirá un nombre nuevo. Déjeme le digo, hermano mío, que sin guardar el día de reposo, sin estar dentro de los pactos del Eterno y sin guardar sus fiestas, no tendrá un lugar en la casa de oración y no tendrá un nombre nuevo. Lamento decirle esto, mi hermano. Yo sé que esto duele porque al que le dolió primero fue a mí. Así que Baruch Hashem, el Eterno te bendiga y te guarde, y ojalá y te sea de bendición esto. Y si quieres más información, comunícate conmigo, podemos hablar más extensamente acerca de
de este tema. Esta es la razón cuando el Eterno me muestra que no hay un nombre nuevo si no guardamos el Shabbat, y estás totalmente claro ahí. Entonces, si no vencemos, no tendremos derecho ni siquiera al árbol de la vida. Tampoco tendremos entrada a la ciudad, porque solamente para entrar a la ciudad se ocupa ser israelita, injertado, y no puede haber un israelita si no guarda el Shabbat y las fiestas del Eterno. Si nosotros renunciamos y nos rehusamos a obedecer la Torah, entonces nosotros no somos israelitas y no tendremos entrada a la ciudad, a la Nueva Jerusalén. Lamento informarle, solamente tiene 12 puertas la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 12 y 13. Solamente tiene 12 puertas y por una de esas vamos a entrar. El nuevo pacto solamente es con la casa de Judá y con la casa de Israel. Jeremías 31, 31. Entonces, ese pacto se hizo con Judá y con Israel. Si no eres Israel, no tienes pacto, no tienes entrada. Apocalipsis 22:14, en la Reina Valera 1909, dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para poder tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por la puerta de la ciudad. Si no guardamos sus mandamientos, no podremos entrar. La Reina Valera 1960 dice: bienaventurado el que lava sus vestidos, porque entonces es que tendrá entrada. Pero Baruch Hashem, estamos aprendiendo, y espero que esta información sea de gran relevancia. Y por ahí, por si dicen, no, pues es que eso era para los judíos, que no sé qué. Bueno, lea Levítico 23, del verso 1 al 3, o léalo todo. Habla de las fiestas, y la primera fiesta es el Shabbat. Y el Shabbat es de Yahweh. Dice Yahweh: estas es mis fiestas, mis Shabbat. Bueno, el Eterno les bendiga poderosamente, espero les sea de bendición. Mi nombre es Jaime Rivera, EMC Shalom Internacional en California. Y Shalom, Shalom. Bendiciones para todos.